Hola a todos. Hoy nos metemos de lleno en un tema que es, sin duda, crucial en la clínica veterinaria: el manejo de las patologías específicas en gatos. Vamos a ver por qué tratar a un felino no tiene nada que ver con tratar a otros animales. Exige un enfoque totalmente diferente, mucho más especializado. Es que, de verdad, son un mundo aparte, y entender sus reglas es la base de todo. ¿Vamos a ello? Y aquí está la pregunta del millón, la que lo empieza todo. ¿Por qué es tan importante hacer esta diferenciación? Pues la respuesta es una máxima en veterinaria, algo que se oye una y otra vez. Los gatos no son perros pequeños. Y no es una forma de hablar. Su metabolismo es radicalmente distinto, tiene una capacidad muy limitada para procesar ciertos compuestos, lo que convierte fármacos que son seguros para otras especies en auténticos venenos para ellos. Así que, como se puede imaginar, ignorar esto no es una opción. Vamos a empezar por la base, por el principio de todo, el manejo de las enfermedades crónicas, que son las más comunes. Es aquí donde se sientan los cimientos de la farmacología felina, ¿no? Al tratar esas patologías que van a acompañar a muchos gatos durante toda su vida, y es justo aquí donde las precauciones empiezan a ser más que evidentes. A ver, pongamos un ejemplo que se ve todos los días: la enfermedad renal crónica, un diagnóstico súper frecuente. Vemos ahí el arsenal farmacéutico que solemos usar: furosemida, manitol, amlodipino, enalapril, vale. Pero la clave de todo esto, el punto que lo cambia absolutamente todo, es el ajuste de la dosis. Es que es crítico, vamos, vital. Sobre todo si hablamos de pacientes mayores o con la función renal ya tocada. Este es, digamos, el primer nivel de precaución que hay que tener grabado a fuego. Pasamos a otro clásico de la clínica felina: el hipertiroidismo. El fármaco de elección, como vemos, es el metimazol. Y sí, es muy eficaz desde luego, pero ojo, porque este fármaco en concreto nos viene de perlas para introducir un nuevo nivel de vigilancia, una categoría de medicamentos que hay que manejar con un cuidado exquisito. Y aquí lo tenemos, este concepto es clave: alta precaución. ¿Y esto qué significa en el día a día, en la práctica? Pues significa que estos fármacos no se pueden dar y ya está. No. Exigen una dosificación casi milimétrica, un seguimiento súper exhaustivo del paciente y, sobre todo, ser muy conscientes de los riesgos que conllevan. Esto no es una simple sugerencia, ¿eh? Es una necesidad clínica. Bueno, si lo de alta precaución era como un semáforo en ámbar, esto que vemos ahora es una luz roja parpadeando con una sirena de fondo. El propiltiauracilo está, y lo digo bien claro, prohibido en gatos. Prohibido. Aquí no hay matices, no hay escalo mejor, no hay excepciones, cero. Por eso, el punto crucial es este: conocer las contraindicaciones absolutas es tan importante, o a veces incluso más, que conocer las indicaciones. Vale, ahora que ya hemos visto la seriedad del término, vamos a ver qué otros fármacos entran en esta categoría de cuidado extremo. Y esta no es una de esas listas para memorizar y olvidar, ¿eh? Esto es una guía para la práctica diaria, para trabajar de forma segura. Es una alerta constante que hay que tener siempre en mente. Y aquí la tenemos. Lo primero que salta a la vista es la variedad, ¿verdad? Y esto es súper ilustrativo, porque nos enseña la amplitud del problema. No estamos hablando de un solo tipo de medicamento, ¿qué va? Tenemos desde una terapia hormonal como el metimazol hasta un inmunosupresor como la azatioprina, pasando por un antifúngico o un anticonvulsivo. O sea que la necesidad de tener un conocimiento felino específico abarca un montón de áreas terapéuticas. Para que quede todavía más claro, vamos a comparar dos de ellos. Por un lado, la azatioprina, que se usa en situaciones muy complejas como enfermedades inmunomediadas. Por otro, la griseofulvina, que lo que hace es combatir infecciones por hongos. Son fármacos para problemas que no tienen nada que ver entre sí, pero que en los gatos comparten una cosa crucial: un riesgo muy elevado que exige un manejo de experto. Bien, hasta ahora hemos hablado del por qué, de qué fármacos usar y cuáles no. Pero es que la farmacología felina tiene otra dimensión de riesgo que es igual de importante, si no más. Vamos a ver ahora cómo la propia manera de administrar el medicamento puede ser, por sí misma, una fuente de complicaciones muy graves. Es importante pararse a pensar en esta secuencia. Un acto que parece tan normal, tan del día a día como dar una pastilla, puede ser el inicio de una reacción en cadena peligrosísima. Si esa medicación se queda pegada en el esófago, puede provocar una inflamación, una esofagitis. Y si esto es grave o pasa a menudo, puede acabar en una estenosis, o sea, un estrechamiento del esófago, con unas consecuencias que pueden ser devastadoras. Y ojo, que el riesgo no se queda solo en la vía oral. Las inyecciones, ya sean subcutáneas o intramusculares, llevan asociado un riesgo muy específico y muy grave en los gatos: el sarcoma en el punto de inyección. Es una complicación tan seria que transforma un procedimiento que hacemos todos los días en un factor de riesgo oncológico. Casi nada.
Bueno, hemos cubierto bastante terreno, desde fármacos muy concretos hasta los riesgos de cómo los administramos. Así que ahora toca hacer un resumen, destilar todo esto en unos principios básicos que deberían guiar cualquier tratamiento en un paciente felino. Aquí tenemos los puntos que son cruciales, los que hay que recordar sí o sí. Primero, asumir siempre que la fisiología del gato es única, es diferente. Segundo, verificar cada fármaco, uno por uno, buscando contraindicaciones específicas para felinos. Tercero, poner bajo la lupa cualquier medicamento que esté en esa lista de alta precaución. Y cuarto, nunca, jamás, subestimar la vía de administración. Es un factor de riesgo en sí mismo. Y para terminar, una pregunta que da que pensar. Hemos hablado mucho de fármacos, de técnicas, pero si tuviéramos que elegir un único factor de manejo, algo que vaya más allá del medicamento en sí, ¿cuál sería el más determinante para garantizar la seguridad y el bienestar de un gato? Es una pregunta que nos obliga a pensar de una forma mucho más integral, a mirar más allá de la simple receta.